Hemos variado el orden, respetando dentro de todos los protocolos, las distancias. Vamos a hablar de un tema que ha cobrado mucha importancia hoy. Ayer Néstor Espósito, nuestro especialista en judicial, la persona que más sabe del ámbito judicial de Argentina, diferenciaba lo que es un denunciante y lo que es un querellante. De allí me tomo, Néstor, para que cuentes, antes de presentar a nuestro invitado, de por sí interesante justamente con la temática, de allí me tomo para que cuentes qué es lo que ha sucedido. La Oficina Anticorrupción decidió dejar de ser querellante en las causas en las que hasta ahora estaba involucrado, para delegar ese rol, que además lo tiene naturalmente, en el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que la acusación la lleven adelante los fiscales, que es lo que naturalmente ocurre, y readecuar el perfil de la Oficina Anticorrupción a fines mucho más específicos. Y aquí tenemos nada menos que a Félix Kraus, que es el titular de la Oficina Anticorrupción. Gracias por haber venido. Por favor. Gracias por estar aquí en la televisión pública. ¿Por qué razón se dio la decisión? Son las que están en la resolución. Nosotros desde el inicio de la gestión venimos diciendo lo que se viene diciendo desde que se creó la oficina, ¿no? Que es la quinta rueda de un carro en su función de acusación y de investigación pública. La verdad, esa es la tarea de los fiscales, ese es un trabajo que tienen que hacer los fiscales y la oficina como querellante, como órgano estatal, no tiene que hacer esa tarea. Empezamos a evaluar muy detenidamente cuál era el panorama del estado general de la oficina y el panorama general de los procesos en los que interveníamos, de acuerdo a las estrategias procesales que iba llevando la oficina en los diversos juicios. Tomamos algunas decisiones hasta ahora y nos pareció que era el momento de tomar una decisión general, porque además tuvimos un monitoreo de la OCDE. Ustedes saben que es un organismo que gira alrededor de los temas del comercio internacional, pero que Argentina le requirió durante el gobierno anterior que monitoree la integridad y la transparencia en Argentina, y la OCDE le devolvió en un estudio sobre la evaluación del Estado de la Argentina a la República Argentina, que efectivamente la Oficina Anticorrupción tenía que enfatizar el rol preventivo y de políticas públicas y no trabajar sobre el eje de la investigación del caso por caso, y mucho menos gastar energías, digamos, en una tarea que tiene un organismo específico para llevarla adelante, que es, como ustedes dijeron recién, los fiscales. Los fiscales no tienen otro trabajo que hacer eso. ¿Y cuál sería entonces el trabajo de la Oficina Anticorrupción? ¿Cuál sería la utilidad de la oficina? Lo que nosotros estamos haciendo ya. La oficina son dos oficinas. Esta, que se parece, es un organismo parajudicial, investigaciones y litigios. Y las investigaciones hay que seguir haciéndolas, porque eso hay que modificar la ley para dejar de hacer las investigaciones. Pero el litigio, yo tengo facultades para decidir cuándo vamos y cuándo no vamos. Eso es lo que pasó, no se disolvió nada, decidimos no querellar más. Y después tiene otra área muy pertinente, a mi modo de ver, que es el motor de las políticas públicas de la anticorrupción y del fomento de la integridad y la transparencia. En esto estamos trabajando muy fuertemente, podemos charlar si ustedes quieren y hay tiempo sobre en qué política estamos, y un área dentro de esa propia área que también es muy importante, y es la que concentra las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios del Poder Ejecutivo, que en la República Argentina los mayores estándares de transparencia en la publicidad de las declaraciones juradas los tiene el Poder Ejecutivo. Después está el Poder Legislativo y la máxima opacidad la tiene el Poder Judicial. Está bien, pero lo interrumpo. Sí. Néstor, un entendido en la materia, ahora le va a preguntar, pero ¿entiende aquel ciudadano común, sin ser un especialista en la materia, que se puede preguntar cuál es la utilidad de la Oficina Anticorrupción cuando deja de querellar en las causas de corrupción? La OCDE dice que debe adquirir mayor visibilidad el área de las políticas públicas, con lo cual está diciendo que ha tenido mucha visibilidad el área de las querellas. Que se vea no quiere decir que haya sido lo más importante que tiene para hacer. Digamos, el litigio, la política de querellar, de ir a los juicios, de señalar con el dedo al acusado, le dio una marquesina y una espectacularidad a la labor de la Oficina Anticorrupción, que desde mi perspectiva es un marketing fraudulento de la transparencia. Nosotros tenemos una tarea que es mucho menos vistosa, mucho menos rutilante, que la tarea de diseñar, trazar políticas públicas, llevarlas adelante junto con los ministerios, que es lo que hacemos todos los días, y en el COVID muy intensamente con los ministerios que están más involucrados, Desarrollo Social, Ministerio de Salud, por ejemplo. Hemos hecho instrucciones y manuales para las contrataciones públicas. El Ministerio de Salud
ha visibilizado 9.000 millones de pesos de gastos en los portales que desarrolló con nuestra colaboración, con datos reutilizables para todos los estudiosos de estos temas. Digo, tomo 2 ejemplos nada más sobre más de 170 acciones que hemos tomado en 10 meses de gestión en estas condiciones. Por supuesto, esto es menos espectacular que señalar con el dedo a un funcionario del gobierno opositor y mandarlo, digamos, con un chaleco antibalas y con un casco en la puerta de Comodoro Pi. Todo eso puede servir para la autopromoción personal, para hacer marketing de la transparencia, pero a poco caminar no sirve para cambiar el estado de las cosas, ¿no? Doctor, lo habrá visto hoy en los medios a partir del anuncio lo habrá visto también en las redes, la repercusión. Hay como instalada una idea que es, hacen esto porque quieren salvar a los funcionarios del gobierno 2003-2015 involucrados en casos de corrupción. Se están olvidando que existen los fiscales, ¿no? Que son los que tienen la obligación de llevar adelante la acusación. Pero si la Oficina Anticorrupción se corre, las causas no se caen. No pasa nada. Ajá. La acción pública es precisamente, se llama así porque es el impulso de las causas que tienen que llevar los fiscales. Deben hacerlo. Esa es su tarea. Nosotros somos, la verdad, la quinta rueda de un carro en el litigio judicial. Ahora, según esta visión, el hecho de que durante la gestión anterior, me refiero al gobierno de Juntos por el Cambio, que la oficina se haya presentado como querellante en causas por corrupción, ¿fue un error? Que la oficina se haya presentado como querellante en causas de corrupción de los enemigos políticos del gobierno. Ajá. ¿Recordás un poquito? No querello a los funcionarios de mi gobierno para que no digan que no soy independiente. Nosotros tenemos una política de no querellar a nadie. Hemos hecho muchas denuncias. Una de ellas ha tenido mucha trascendencia en estos días por el asunto el olvido de las vacunas que se vencieron. No somos querellantes, ni somos querellantes en ninguna otra denuncia, porque mi política de la gestión es que la Oficina Anticorrupción no está para querellar contra los funcionarios del gobierno anterior, contra los funcionarios de este gobierno o contra nadie. Recién con esto repasábamos distintas denuncias, distintas causas abiertas a funcionarios de viejos y actuales gobiernos. Y por allí, Néstor, recordás que en la Oficina Anticorrupción en su momento tenía o tiene la causa del gobierno de Carlos Menem, de año 1995. Sí, claro, de hecho es querellante, entre otras, en la causa Portales Spectrum, por el espectro radiofónico, y también en algún momento estuvo presentada en la causa por la voladura de Río Tercero. 25 años están por pasar. ¿Cómo puede pasar tanto tiempo? Bueno, hay que preguntárselo a los que dicen que no hay que reformar la justicia, ¿verdad? En esto, Néstor, que tiene un largo recorrido de tribunales, antes que yo llegara inclusive, sabemos que siempre el tema de la morosidad judicial fue un problema serio, pero se ha agravado, esto es así. Y me parece que tiene que ver con la captura del conflicto por parte de un sistema judicial que toma de rehén los casos para su propia acción política y a su vez que es tomado de rehén por algunos sectores de la política para hacer política contra los opositores. Entonces, la moneda de cambio son que esas causas no se resuelvan, no que se resuelvan. Cuando un juez tiene más causas sin resolver, más poder tiene. Si las resuelve, deja de tener esa herramienta de poder instantáneamente. Hace falta una reforma muy importante. ¿Y qué hace creer que una causa que está abierta hace 15 años, 25, 10, 12 años, puede en algún momento resolverse si hasta ahora no? Bueno, en algún momento a veces se resuelven. Lo que quiero decir es que el problema no es que se resuelvan o que no se resuelvan. El problema es que no se resuelvan deliberadamente por la atribución de poder a quien tiene ese conflicto en su puño, le otorga, ¿se entiende? Pero mientras tanto hay personas que viven en incertidumbre la mitad de su vida, que tienen sus bienes embargados, que no pueden disponer de los bienes. Sí. Es un problema muy serio. Digamos, el sistema judicial argentino solo satisface a los jueces y a los fiscales. Ni a los imputados, ni a los que demandan justicia los satisface. Y se ha transformado en un problema del sistema democrático. Por eso el tema está candente. Los que defendemos la reforma lo hacemos con estos argumentos, los que se oponen a la reforma lo hacen con el argumento de que les viene muy bien que las cosas funcionen mal. Recién Néstor le hablaba sobre la Oficina Anticorrupción en el último gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, con la elección arbitraria de en qué causas tallar. Y le pregunto, tomando ese ejemplo, tomando el ejemplo actual que usted debe vivir, si es difícil para una Oficina Anticorrupción desligarse del gobierno en funciones.
Nosotros tenemos la máxima independencia posible que puede tener la oficina en el marco de una oficina del Poder Ejecutivo, que es ser un organismo descentralizado que no recibe órdenes del presidente y tiene total independencia técnica. Ahora, esto es un problema que se vuelve abstracto si deja de intervenir en las cuestiones digamos, judiciales y se dedica a la gestión. Porque la verdad es que, dedicado a la gestión, es bueno tener algún nivel de autonomía o de independencia porque es también aconsejar y sugerir y establecer reglas a las que deben sujetarse otros funcionarios para mejorar las condiciones de posibilidad de la transparencia. Pero la tarea judicial es para un órgano independiente. Nosotros decimos los fiscales son los que deben intervenir porque tienen independencia a nivel constitucional. Cuando la OCDE lo señala y lo señala de verdad correctamente, dice no puede venir alguien que traza las políticas públicas anticorrupción y las conversa, las diseña con el funcionario, hacer después asuntos internos del propio funcionario. Digo, nadie le abre el corazón a la policía. Yo no puedo sentarme con ustedes si fueran funcionarios del Poder Ejecutivo a hablar de qué modo ustedes podrían hacer mejor su trabajo de acuerdo a las debilidades que advierten que tiene el área en la que trabajan y después mandarle a los auditores, a los inspectores o a los investigadores de la oficina para que controlen cómo lo hicieron. Son tareas incompatibles por definición. Nosotros lo que tratamos es de racionalizar esta oficina. Además, le digo con toda franqueza, esto lo saben todos los que se encargaron de este tema desde el día 1, porque se discute desde el día 1 de que fue creada la oficina. La oficina nace como una reacción a la, digamos, anticorrupción después del gobierno menemista, sí, en el pleno gobierno de la Alianza. Y nace porque la Fiscalía de Investigación Administrativa había muerto por inanición, directamente estaba desaparecida. Bueno, la Fiscalía de Investigación Administrativa afortunadamente recobró, reverdeció con el paso de los años. El fiscal Garrido, que había sido antes titular de la Oficina Anticorrupción, ocupó ese lugar, la puso de nuevo, digamos, en funcionamiento y hoy funciona y funciona razonablemente bien. De manera que nosotros somos en el área de litigio extraordinariamente sobreabundantes. Y en el área de investigaciones, yo creo que también, pero ahí no puedo tomar decisiones porque eso requiere reformas legales que, por supuesto, tiene que pasar por el Congreso, ¿no? La otra cosa que le dimos hoy, doctor, es que la Oficina Anticorrupción había decidido dejar de ser querellante porque no tiene gente, porque le falta personal. No, bueno, ahí recortaron un razonamiento que no es el principal, que yo lo expongo, porque es la verdad explicar de qué modo están subutilizados los abogados del área de litigio, un área sobredimensionada y está sobredemandada el área de políticas públicas con las limitaciones general de personal que tiene la actual coyuntura de la limitación de recursos públicos y la afectación masiva de los recursos a otras prioridades. Pero también hay que decir que el diagnóstico de carencia de personal de la oficina viene arrastrándose desde el año 2018. Nosotros recibimos una oficina que tiene un déficit del 30% de personal y eso se... 30% del personal que el Ministerio de Modernización decía que era la plantilla necesaria para cumplir las misiones de la oficina. Esa es la oficina que nosotros recibimos. De manera que estamos haciendo lo que podemos, tratamos por supuesto de fortalecer esa planta, de incorporar nuevos profesionales, lo vamos haciendo como podemos, sostenemos el trabajo desde luego y yo quise exponer en esta resolución un panorama completo. Digamos, no tiene ningún sentido que yo tenga un abogado asignado a una sola causa que tiene un movimiento por mes y se lleva su sueldo y sigue en su estudio jurídico, cuando puedo tenerlo asignado a las tareas de la resolución de conflictos de intereses, cuando tengo más de un centenar de casos sin resolver que vienen de la anterior gestión. Entonces, por un lado, extenúo al personal que tiene que trabajar todo este remanente de trabajo abandonado, digamos, y por otro lado tengo abogados subutilizados por juicios que son juicios fantasmas. Mi responsabilidad como funcionario es la utilización racional y económico de los recursos que paga la sociedad. Doctor Félix Kraus, titular de la Oficina Anticorrupción, gracias por haber venido sobre todo hoy. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.